día para todos. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Y como decía Luis Henry, y los que normalmente estamos aquí, estamos en proceso de ajustes, procesos de limpieza personal delante de Dios, procesos que nos lleven, y digo procesos muy intencionales, que nos permitan ser el tipo de cristiano y el tipo de iglesia que le da honra y gloria a Dios. Que saliendo de la letra, la sola letra, la pura letra, podamos encarnar los grandes principios espirituales y ser esos hombres y esas mujeres poderosos en Dios. Desde hoy, con la ayuda de Dios, haré todo lo que esté en mis manos para recortar los tiempos acá adelante. Ya Luis Henry dijo algo que también yo quería decir. Hay que tomar nota, y si no puedes tomar notas, hay un canal en YouTube donde están las enseñanzas y se hace, bueno, no sé exactamente, en su momento nos darán toda la información, y creo que pecamos cuando nos volvemos solo oidores de la palabra y no hacedores. Jesús colocó una ilustración en alguna ocasión, y seguramente en el contexto de los fariseos, los que se sabían la Biblia de tapa a tapa, pero en cuanto a práctica, en cuanto a vivencia, nada de nada. Y Jesús dijo algo que seguramente tiene también aplicabilidad para cualquier hombre, cualquier mujer en el día de hoy. Jesús dijo que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares, ¿qué tipo de lugares? Secos, desérticos. ¿Con qué propósito? Buscando en dónde hallar reposo, pero que no hallando ese lugar que le dé reposo, dice: volveré ¿a dónde? Volveré a mi antigua casa, a mi antiguo apartacho, a mi antigua pieza de donde me echaron. ¿Y quién era esa pieza? ¿Qué fue lo que dije? Cuando el espíritu inmundo es echado, ¿de quién? Del hombre. Y seguramente todos nosotros, en algún nivel, solo por el poder de Cristo, el diablo fue obligado a trastearse de nuestras vidas, en algún área, ya fuese en lo emocional, en lo mental, en lo físico, en lo espiritual. Pero dice Jesús que este espíritu vuelve, y que si en ese volver haya la casa desocupada, vacía, adornada, va y busca otros bichos iguales o peores que él. ¿Y qué es lo que hacen? Vuelven a ser inquilinos en esa vida. ¿Y qué dice la Biblia? Que el postrer estado de ese paciente va a ser peor que el anterior. ¿Saben por qué se da esto? Por las transformaciones espirituales a medias. Porque no crecemos, porque dejamos de crecer, porque nos estancamos en nuestro crecimiento. Y para colmo de males, a veces no solo nos estancamos, sino que comenzamos a echar ¿para dónde? Para atrás. Cuidado, iglesia.
Seguramente todos nosotros hoy, y me incluyo en ese paquete, por eso digo nosotros, un plural, seguramente hoy no somos lo que deberíamos ser. Pero damos gracias a Dios que Él nos está dando esa conciencia y nos está llevando a esa determinación. Y desde esa determinación, la enseñanza en esta hora es para los determinados, para los inconformes con la vida cristiana, con la vida religiosa. Pero esa inconformidad no desde otros, desde tu propia vida. Porque en última instancia, cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios. Y es una palabra para los inconformes, para los que anhelan más, para aquellos que teniendo o no teniendo promesa de Dios, de cosas grandes en su vida y a través de su vida, el don de sospecha, como digo siempre, le dice que en Dios debe haber más. Y porque en Dios debe haber más, no se conforman con migajas, no se conforman solo con, como predicábamos el día jueves, aún con orar y orar, pero son oraciones ineficaces. Ayunar y ayunar, pero son ayunos ineficaces. Vigilan y vigilan, pero son vigilias ineficaces. Cuando lo que dice la Biblia es que la oración del justo la oración eficaz, no dejo pasar ese término eficaz porque nos hemos enredado con ese puede. La oración eficaz del justo puede mucho. Y yo quiero tomar un proceso que hay en el Salmo 51, en el cual se predicó hace 8 días. Y desde ese Salmo 51, abordar el tema en esta mañana, cómo experimentar un cambio profundo o radical y profundo, como lo quieras colocar, profundo, radical o radical y profundo en mi conducta como cristiano. ¿Cómo experimentar un cambio radical y profundo en mi conducta como cristiano? Y como digo, vamos a partir del Salmo 51, la experiencia de David, pero quiero leer el Salmo 51 en versión popular. El Salmo 51 en versión popular, Dios habla hoy, sencillamente usa la que tú tienes, pero voy a leerlo en versión popular. Y arranco en esta versión. Bueno, hay como una introducción, una aclaración. Dice del maestro del coro, Salmo de David, después que el profeta Natán lo reprendió por haber cometido adulterio con Betsabé. Y detrás de ese adulterio, la muerte de Urías, el esposo, y otras realidades negativas que se dieron en David, que son aquellas que hemos de, ellas o similares, las que hemos de arrancar de nuestra vida o permitir que Dios haga la obra en nosotros para que seamos lo que Dios quiere que seamos. Y dice la Escritura: por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí, por tu gran ternura, borra mis culpas, lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde, mi pecado no se borra de mi mente. Cuidado con este texto, y especialmente ese último renglón.
Mi pecado no se borra de mi mente. ¿Algún pecado que normalmente no se borra de tu mente? Está anclado, está enquistado en tu vida, algo que tú sabes que es pecado y no se borra de tu mente. Contra ti he pecado y solo contra ti, haciendo lo malo, lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa, irreprochable tu juicio. En verdad soy malo desde que nací, soy pecador desde el seno de mi madre. En verdad tú amas el corazón sincero y en lo íntimo me has dado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría, alégrame de nuevo, aunque me has quebrantado. Aleja de tu vista mis pecados y borra todas mis maldades. Oh Dios, pon en mí un corazón limpio, dame un espíritu nuevo y fiel. Cuidado con ese verso 10. Mientras nuestro corazón no sea limpio y nuestro espíritu no sea un espíritu fiel, por la realidad del corazón, vamos a vivir como no le agrada a Dios y desde la realidad del espíritu seremos infieles para con Dios. No me apartes de tu presencia, ni quites tu Santo Espíritu, ni me quites tu Santo Espíritu. Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación, sosténme con tu espíritu generoso, para que yo enseñe a los rebeldes tus caminos y los pecadores se vuelvan a ti. Ojo, solo cuando vivimos como Dios quiere que vivamos. Y el gozo de la salvación es una realidad en nosotros. Solo allí tenemos autoridad, derecho y eficacia en enseñarle a otros. De resto es puro bla, bla, bla. Solo allí tenemos autoridad y seremos eficaces, porque solo allí Dios respaldará lo que decimos, lo que enseñamos. Entonces, cuidado con esto. Líbrame de cometer homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y anunciaré con cantos que tú eres justo. Señor, abre mis labios y con mis labios te cantaré alabanza, pues tú no quieres ofrendas ni holocaustos que yo los daría, pero no es lo que te agrada. Las ofrendas a Dios son ¿qué cosa? Un espíritu. Dice esta versión, las ofrendas a Dios son un espíritu dolido. Tú no desprecias, oh Dios, un corazón hecho pedazos, un corazón quebrantado. Haz bien nación por tu buena voluntad, vuelve a levantar los muros de Jerusalén. Entonces, y cuidado con este texto porque quizás David sospechaba o creía que su pecado había afectado su reinado y aún había afectado la ciudad y todo el reino. Entonces, el último verso, entonces aceptará los sacrificios requeridos, las ofrendas y los holocaustos. Entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar. Desde nuestro tema, no perdamos de vista entonces este contexto, la experiencia de David, el pecado de David, ese pecado que arrastraba mínimo mentiras, cuidado con las mentiras, a esas mentiras le siguió adulterio en la carne, también espiritual,
y de ñapa un homicidio. En otras palabras, David, el rey David, conocedor de los mandatos de Dios, está violando varios mandamientos aquí. Y uno bien bravo. Y no me detengo en eso, pero aún más con la muerte de Urías. ¿Y quién era Urías para el rey? Un hombre fiel, honesto. Y aún estando en tiempo de guerra, desde la trampa que David le tendió de que durmiese con la esposa para embaucarle el embarazo que ya venía a aborto, este hombre no quiso, porque dice, no me parece justo que todo el ejército de Israel, mis soldados, estén en guerra y yo acá gozando de placer. ¿Qué tipo era de valor? Era un hombre fiel. Era un hombre fiel. Y seguramente no solo su fidelidad, sino por la falla delante de Dios. Dios tuvo que castigar al rey. Ahora, ¿cómo experimentar ese cambio profundo y radical en las conductas que no agradan a Dios o en nuestra vida cristiana? Con esta realidad de las acciones, más allá de las acciones, hay algo más profundo. Es que mis acciones deben llevarme a entender mi condición. Entonces, el segundo elemento es, no solo reconozco las acciones pecaminosas en mi vida, sino que reconozco mi condición no buena, mi condición pecaminosa. ¿A qué llevó ese pecado? ¿A qué reconocimiento llevó ese pecado a David? A reconocer que era malo, que era pecador, que la naturaleza caída, pecaminosa, estaba en él, que aún había sido concebido en pecado, no porque la relación sexual fuese pecaminosa, sino porque sus mismos padres eran vendidos al pecado con una naturaleza caída. Si yo le digo a ustedes son, y con el mejor término, ustedes son un jardín de pecadores. Y le digo, ustedes son una manada de pecadores, se me enoja. Pero si se lo suavizo un poquito, pero obvio, eso del jardín, eso va a suavizar. Hermanos, mientras Cristo no venga, la naturaleza caída va a estar en nosotros. Y sería muy mentiroso, ciego de los ciegos, el que diga que en esta semana no pensó en ningún momento, no le llegó un pensamiento malo. Y si lo hay, pues amén, sería la excepción. Porque por la naturaleza caída, a veces nos llegan cosas malas que nosotros mismos en el momento no hemos craneado, no hemos anhelado. Llegan así, de imprevisto. Porque quizás ayer lo pensé y está allí guardadito. ¿O me equivoco? Y allí sí yo digo, el que esté sin pecado, que sea el primero en levantar la mano.
y gloria a Dios por ello. Entonces, debo reconocer la condición pecaminosa de mi vida. Recuerden que nosotros, en última instancia, no somos pecadores porque pecamos, porque hacemos cosas malas. No es por eso que somos pecadores. Nosotros pecamos porque ya somos pecadores. Nuestra misma naturaleza. Nacemos en pecado. Que de niños esa naturaleza pecaminosa no se ha soltado, no se ha manifestado en alguna medida, es verdad. Pero desde unas edades tempranas, los niños comienzan a mostrar su egoísmo, su maldad. Se enojan, sus rabietas, atacan. ¿De dónde sacan eso? Hay niños que nacen enojados. Parece que fue el común denominador. Se saben muchos que nacieron enojados, envenenados, nacen envenenados, picados. Lo único que le falta es nacer con el machete en la mano. ¿De dónde sale eso? Sí, seguramente algunas realidades que percibieron de mamá, quizás de papá en el ambiente hogareño, desde ese comenzar a oír, a percibir los estados emocionales de la que lo tenía en el vientre. Y serían muchas, podrían ser muchas las causas. Pero lo que les quiero decir es que en última instancia, si nosotros calificamos acción y condición pecaminosa, ¿cuál es más serio y más profundo? ¿La acción o la condición? La condición. Y ustedes se van a dar cuenta, o los que han leído el Salmo y lo han estudiado, que David pide un cambio de raíz. David dice, en última instancia, no me vengan a mí solo con una blanqueadita. No, la casa hay que tumbarla y hay que arreglar los cimientos. Entonces, en este anhelar ese cambio profundo y radical en mi vida cristiana, yo tengo que no solo reconocer las acciones pecaminosas, que esas acciones pecaminosas, obvio, me van a dar conciencia de algo más profundo. Es mi condición pecaminosa. Y eso está en el verso 3. Esa naturaleza caída. Recuerda que si hay cosas malas que fluyen en ti, es porque el mal está dentro de ti. Si el mal fluye de mí, es porque el mal está dentro de mí. No es que me untaron de mal. No, el mal está fluyendo. Es como una fuente. Y la fuente, en ese sentido, fluye de lo que tiene. Reconozco mi condición. Cuidado que esta comprensión es determinante. Cuando yo reconozco mi condición, porque esta comprensión lleva a la súplica en pro de una renovación más honda, más profunda, en pro de una purificación, de una limpieza. Por favor, no nos conformemos solo con el reconocimiento de las acciones pecaminosas. Apuntemos a la condición. Por eso la Biblia va a hablar de un nuevo ¿qué? Nacimiento. Un nuevo nacimiento. La vida cristiana no es, déjame decirte, la vida cristiana no es una vida de remiendos de Dios en nuestra vida. No, en el nuevo nacimiento hay un cambio, hay una nueva naturaleza en nosotros. Eso nos trae el nuevo nacimiento.
El problema a veces es que nuestra experiencia con Dios, con Cristo, y que llamamos nuevo nacimiento, a veces no ha sido tan profunda, ha sido superficial. Y por eso no está generando los buenos frutos que debía generar. Entonces, por favor, no nos conformemos solo con el reconocimiento de las acciones, sino vamos a la condición. Porque cuando nosotros pensemos en, o vamos a Dios para que solucione esto, tenemos que decirle también qué necesitamos que Él cambie, qué necesitamos que Él altere. En tercer lugar, en esta línea, necesitamos vivenciar, experimentando o vivenciando una convicción profunda por el pecado. A veces hay conciencia de pecado, puede haber conciencia de la naturaleza caída, pero no hay convicción de pecado. ¿Cómo se evidencia esa convicción de pecado en mi vida? Me da una sensación de fracaso y en especial de dolor. Me duele el no poder responderle a Dios. Me duele dañar a los que he dañado. El problema en muchos de nosotros es que a veces reconocemos el pecado, no lo negamos, sabemos quiénes somos, pero no tenemos convicción de pecado. No hemos experimentado convicción de pecado. En otras palabras, el pecado no nos duele. Hermano, mientras no haya dolor, ¿cómo cambiamos nuestras relaciones? ¿Cuándo las cambiamos con nuestra familia? Esposos, esposas, hijos. Cuando hay convicción de pecado. Y cuando hay convicción de pecado, chillamos, nos va a doler. Chillamos por haber dañado a nuestros hijos. ¿Cómo? Chillamos por haber dañado a nuestros hijos. Chillamos por haber dañado a la esposa, por haber dañado al esposo. Chillamos por haber dañado al hermano. Hermano, ese punto es clave. Y solo cuando hay convicción, y obvio, valoramos los anteriores, pero solo cuando hay verdadera convicción, nuestro corazón, el corazón que está roto, despedazado, es allí donde Dios viene a repararlo, a armarlo nuevamente. Convicción. Y hermano, si no hay convicción, yo recuerdo a alguien aquí que maneja bien eso. En alguna ocasión había pecado. Y le digo, ya ajustaste esto y en esta dirección. Dice, no, porque todavía no me duele. Todavía no me duele. Es como cuando usted le falla al hermano, le falla algo. Ay, solo por protocolo, va, perdóname. Pero a usted no le duele. Le da lo mismo. Usted va solo por cumplir un protocolo, un requisito. Usted está en condiciones de volver a hacer lo mismo con esa persona. Y quizás aún peor. Pero cuando a usted le duele, ese dolor hace que algunas cosas en su vida se desprendan. Y cuando esa persona me dijo, en esa ocasión yo, ni recuerdo cómo lo juzgué, pero lo entendí.
Y dije, tiene razón. Si no le duele, quizás lo que se me hizo raro es que no le doliese todavía. Quizás eso es lo que se me hizo raro, que no le doliese todavía. Entonces, cuidado con la convicción. Es determinante en ese sentido. Convicción profunda por el pecado, por fallarle primeramente a Dios, por fallarle a la persona que se le falló, por haber dañado a otros. Yo creo que David, en este caso de Urías, David debió en algún momento lamentarse haber salido de un hombre tan fiel. Creo que a David ha debido dolerle eso. Pero el cuarto y último, usted puede anexarle todos los que quiera, confesando el pecado a Dios y también a las personas a quienes se le pueda confesar si hay necesidad de hacerlo. Confesión. Yo estoy convencido, hoy estoy más convencido que ayer, y aún bíblicamente, que muchas de nuestras oraciones son ineficaces porque no nos hemos confesado el pecado unos a otros. Y eso lo dice Santiago. En el contexto de una oración eficaz, lo dice Santiago. Que a veces queremos que Dios nos respalde aún delante de los que hemos hablado mal. Y cuidado, hermano, cuando has hablado mal de alguien y delante de otros, y más que delante de otros, en compañía de otros que también han hablado mal, en corrillo, cuidado. Allí sí que se hace necesario la confesión en público. Y no nos damos cuenta, somos tan despistados a rato, que no nos damos cuenta que cuando yo hablo mal de otro con otro, ¿en qué concepto cree que me tiene el otro? ¿En qué concepto me tiene el compinche? Y cuando el compinche me ve ostentando santidad, ¿qué creen que piensa mi compinche? Este sí es mucho cara dura. Ve tan mal que habla de fulano y ve abrazándolo. Cuando yo hablo mal de otros, en compañía de otros, en corrillos, cuando pida perdón, debo hacerlo en público para que me crean y para corregir y para decirle a los del corrillo lo que hicimos estuvo mal, si no tienen la misma conciencia. Mucha creo hoy, y aún desde Santiago lo dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, ¿para qué? Para que vuestras oraciones sean oídas. La oración eficaz del justo puede, porque ese justo no es perfecto, pero le gusta la integridad, la verdad. Y yo sé que los que anhelan este cambio y anhelan este soplo de Dios, yo sé que esto les va a ser de bendición y van a ser radicales con su propia vida. Otra vez, este último elemento, confesando.
Pero yo lo dejo allí para ir al segundo punto y último. Más allá de este primer punto, hay la necesidad, entonces, de ir a Dios, correr a Dios. Lo tengo enunciado de esta manera, yendo o corriendo a Dios como el único que puede cambiarme o transformarme. Para experimentar ese cambio radical y profundo en tu ser. No solo hay la necesidad de evidenciar las señales de un verdadero arrepentimiento, sino que hay que ir a Dios. Ir a Dios, que es el único que puede cambiar. Yendo o corriendo a Dios como el único que me puede cambiar o transformar. Hay un texto del apóstol Pablo en los Corintios. Dice, por tanto, nosotros todos a cara descubierta. Mirando la gloria de Dios, somos transformados. Esa cara descubierta, ¿qué es lo que connota? Honestidad, franqueza, transparencia. ¿Sabe por qué no evidenciamos transformación? Por más que oramos y a veces ayunamos, porque nos presentamos delante de Dios con máscaras, con velos, no a cara descubierta, desde lo que somos. Y caemos en nuestra propia trampa y creer que a Dios lo vamos a engañar, que Dios va a comer cuentos. Y Pablo lo dice. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Dios, ¿somos qué? Transformados. Presentes delante de Dios, a cara descubierta, sin máscara, sin tapujos, reconociendo lo que usted es. Y usted le va a pedir a Dios que le dé de eso que hay en él. Y sin necesidad de que le pida, algo de eso se le va a pegar. Pero coloquémosles carne a esto. Yendo o corriendo a Dios como el único que puede cambiarme o transformarme. Y en ese aspecto, en primer lugar, debo anhelando la purificación y limpieza. David lo expresa, purifícame, límpiame. Si reconozco mi condición y entiendo que solo Dios puede cambiar esa naturaleza caída en mi vida, solo Dios puede hacer un corte al ir a Él, o voy a ir a Él corriendo, anhelando la purificación y limpieza, yendo a Dios en segundo lugar, en la conciencia que es el único que me puede cambiar. Y voy a clamar, ¿por qué? Casi no, me temo que la mayoría no lo hacemos de manera puntual. Y no lo hacemos de manera puntual, también me temo porque no hemos tenido el conocimiento, no hemos tenido la conciencia. A veces decimos, Señor, perdona mi pecado. Y nos quedamos allí. Pero no pedimos ¿qué cosa? ¿Qué nos falta allí? Que Él altere la fuente de donde salió eso malo. Entonces, yo debo pedirle a Dios, no solo que me perdone, sino que debo pedirle a Dios que me purifique. ¿Qué fue lo que dijo David? Purifícame, límpiame, renueva en mí un espíritu recto. ¿Cuál fue la última vez que oraste en esa dirección? No, solo decimos, Señor, perdóname. Pero el origen, la causa, la fuente del problema
no pedimos que Dios la altere. Por eso volvemos a repetir y a repetir y a repetir lo mismo. Cuidado con este elemento. Ahora, ¿cómo lo dice el salmista? Ahí en el Salmo 51. Repitámoslo. Después de que él ha reconocido que en maldad ha sido formado y en pecado fue concebido, va a decir en el verso 7 del Salmo 51, purifícame con hisopo y seré limpio, la limpieza, lávame y seré más blanco. Cuidado con esta figura del lavar. Habían en el Antiguo Testamento mínimo dos palabras que connotaban lavar. Uno era el lavado suave, como cuando me lavo las manos, como cuando me baño, o como cuando lavo una prenda delicada. Pero había un lavado, y era ese lavado donde la prenda estaba curtida, manchada, percudida. Esa prenda, más allá de humedecerla, remojarla, había que azotarla con un garrote. O como muchos de ustedes, si lavaron en río, ¿qué tenían que hacer con algunas mechas? Azotarlas contra la piedra. ¿Para qué? Para que saliera la mugre. Algunos de nosotros tenemos que ser garroteados espiritualmente. No, esa era la figura antigua testamentaria. El obrar de Dios no necesita ese golpe. Dios, a través de su espíritu, puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Pero el elemento aquí es la purificación, la limpieza. Sacar el problema de fondo. Y hermano, y en esas cosas que se hacen repetidas en tu vida, aquellas cosas con las que vienes luchando, y aún cosas que vences por un tiempo y después vuelves, y sabes que son pecados, y te sacan de la comunión con Dios, necesitas la purificación, necesitas decirle a Dios, no solo perdóname, tienes que decirle purifícame, lávame, límpiame de mi maldad. Y como siempre digo, muchos en las iglesias, cuando se habla de pecado, solo piensan en el pecado sexual. Y los odios, y las mezquindades, y la tacañería, y la dureza de corazón, y la bochinchería, y la indiferencia frente al mal del otro, la falta de compasión, la falta de amor. Dije falta de amor. Una de las facetas del fruto del Espíritu Santo es amor. Y si yo no quiero amar, ¿para qué pido llenura del Espíritu? Cháchara, hermano. Y no voy a ser lleno si no quiero amar. Porque cuando esté lleno del Espíritu Santo, ese pordiosero, ese arrastrado que ves en la calle y que te genera hasta repugnancia, cuando estés lleno del Espíritu Santo te va a mover en compasión o va a querer que respondas en compasión a su necesidad y que ores por él. ¿No creen, hermanos, que ese es uno de los fracasos de la iglesia? Que nos volvimos muy elitistas y que no nos queremos ensuciar con el caído, con el pecador. Eres borracho, aún vomitado, si sos movido a compasión, si eres un hombre o una mujer compasiva, vas a pasar por encima de ese caído allí. Y ese es uno de nuestros horrores. Y usted lee la Biblia
Y al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas y en esa misma hora sanó a muchos. Una iglesia sin compasión, sin amor, no es iglesia. Esa no es la iglesia de Cristo. Esa es una caricatura de iglesia. Esa es una farsa de iglesia. Un llamado cristiano que no tiene compasión, ese no es cristiano. Déjeme decirlo así limpiecito. Y cuando seamos hombres y mujeres compasivos, ustedes se van a dar cuenta de lo que va a suceder. A veces nos vestimos de compasión, pero no somos compasivos. El cristiano compasivo, aun cuando no tenga que dar materialmente, pero espiritualmente va a dar. No puedo solucionar el problema de hambre, pero voy a orar para que Dios dé el pan de cada día. No tengo cómo darle para que vaya al médico, pero puedo orar para que Dios le sane. Una iglesia sin compasión, esa no es la iglesia de Cristo. Un cristiano sin compasión. Cuidado. Cuidado, iglesia. Cuidado, cuidado, cuidado. Necesitamos pedirle a Dios la renovación de nuestro corazón. Hemos de clamar a Dios por la renovación de nuestro corazón. Lo que le faltó a David, sensibilidad, amor. Fue duro, fue cruel con un hombre bueno. Fue cruel con un hombre bueno. Y ahora tiene que pedir que Dios cambie su corazón y que renueve un espíritu recto dentro de él. Porque se dio cuenta que interiormente estaba torcido. Eso es el pecado es una torcedura. Porque la ley de Dios es recta, es justa. Y yo termino con esto. Y retomo algo que mencioné. A veces cuando pensamos en pecado, solo pensamos en el pecado sexual, en la infidelidad sexual, en la fornicación, en el adulterio, en el desorden sexual. Y hay otros pecados que nos están gritando y los practicamos o andamos en ellos todos los días y no somos conscientes. Hay llamados cristianos que se les dificulta perdonar. Y se les dificulta perdonar, y más que se les dificulte, porque el dificultarse podría ser normal desde su itinerario en la vida cristiana, diría, hay llamados cristianos que no quieren perdonar. Y aún se atreven a decir, nunca voy a perdonar eso. Llamados cristianos.
duros de corazón, rencorosos. Ya dije de la falta de compasión, la dureza de corazón. Y sin embargo, a veces le pedimos a Dios que nos use, cuando ni siquiera hemos preparado los moldes. En esencia, hermano, cada uno de ustedes y de nosotros sabe en qué le está fallando a Dios, en qué le viene fallando a Dios. Y cuando digo le viene fallando, es que no es algo ocasional, del momento. Si no hemos encarnado una verdadera vida cristiana y una verdadera comunión con Dios, porque a ratos nos tragamos el cuento, por hoy me ha tocado ir desbaratando muchas cosas, aun cuando algunos de ustedes me tilden de hereje. Creemos que porque oramos somos la nata y crema de la religión. Pero no tenemos comunión con Dios. Porque cualquiera puede orar, en última instancia. Cualquiera puede orar. Cualquiera puede ayunar. Cualquiera puede cantar. Cualquiera. Y el orar, y el ayunar, y el cantar, y el saberse la Biblia, y el leer la Biblia, y el predicar la Biblia, no es un fin en sí mismo. Si no hay comunión con Dios, solo es religión. Pura y literal religiosidad. Porque no hay comunión con Dios. Podrán decir, como decían los fariseos, ayunamos 2 veces a la semana, damos diezmo hasta de las cosas más pequeñas. Pero eso tiene que decirle, ustedes son sepulcros blanqueados. La vida cristiana, la verdadera vida cristiana es comunión con Dios. Es una relación íntima con Dios. Ese Dios que tiene poder más que suficiente para cambiarnos, para transformarnos. Ese Dios que ha estado esperando que le digamos, purifícame, lávame, límpiame, porque quiero ser un instrumento útil en tus manos. Cuando reconocemos nuestras rebeliones, cuando reconocemos que somos un fracaso, no solo por lo que otros saben de nosotros, lo que hemos exteriorizado, sino lo que nosotros personalmente sabemos de ahí dentro de nosotros, y que a veces nos cuidamos hasta que otros lo sepan, porque sabemos que no está bien. Cuidado cuando tú, que debes ser un instrumento de bendición, te conviertes en un instrumento de maldición de otros. Cuidado. El fin del discurso es que Dios nos dé conciencia para reconocer el pecado, para reconocer nuestras rebeliones, nuestras torceduras, nuestras maldades, y que en esa sabiduría también podamos correr a Él, para que Él nos cambie. No es que entres en angustia, en desesperación, sentimientos profundos de culpa, yo no sirvo, yo esto y lo otro,
y me quedo allí y te quieres morir. Sí, reconoce eso, tu fracaso, pero corre a Dios. Y digamos como David, purifícame, lávame, límpiame, cambia mi corazón, renueva un espíritu, dame un espíritu recto, un espíritu fiel a ti, para no fallarte. Y hermanos, yo estoy seguro que cuando quizás hemos fallado en hacer ese tipo de oración, en el momento que comencemos a hacerlo y de corazón, Dios se dejará ver, porque Dios ha estado esperando. Te ha estado esperando, me ha estado esperando, nos ha estado esperando. Y cuando hagamos eso, que haya un cambio profundo en nuestro ser, ya no seremos el taller del diablo, no seremos ya taller de Satanás. Y el Espíritu Santo tendrá un lugar, una casa, un templo santo en el cual habitar, y no un día, ni dos, ni tres, muchos días, por no decir siempre, si tú se lo permites. Y todos los días estaremos habilitados como instrumentos útiles y honrosos en las manos de Dios. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Dios, seremos transformados como de gloria en gloria. Más allá de lo que Dios ha hecho y continúe haciendo aquí, es algo para la casa, porque es un proceso. Y este proceso no lo vas a manejar, bueno, si eres pilas mentalmente, manéjalo de memoria. Si no lo puedes manejar de memoria, tienes que tenerlo allí plasmado. Y en especial, saber que para vencer el pecado necesitas la purificación, necesitas nuevamente un nuevo corazón, una transformación interior. O ya desde esta realidad cristiana necesitas abrirte a la guía y control del Espíritu Santo, a renunciar a las cosas que sabes que debes renunciar y que dañan tu comunión con Dios. A bajar la cabeza delante de Dios y saber que sin la ayuda de Dios no llegaremos a ninguna parte. A depender de Dios. El hombre, escuché este concepto, pero se me va en este momento, el hombre que depende de Dios caminará con sus pies en la tierra, pero su corazón siempre estará en el cielo, las 24 horas del día. El hombre y la mujer que aprende a depender de Dios mantendrá la cabeza en el cielo, en Dios, aun cuando tengan los pies en la tierra. Y en eso la mayoría de nosotros todavía fallamos, que no hemos aprendido a depender de Dios. Solo corremos a Dios cuando creemos que tenemos necesidad. Porque a veces hasta perdemos la realidad de que a cada instante necesitamos de Dios. Y como lo dije el jueves, a veces aún creemos que el diablo nos tiene miedo a nosotros. Y el diablo nunca nos va a tener miedo a nosotros, como hombres, como personas, porque el diablo es más poderoso que nosotros. Pero ¿sabe a qué le tiene terror el diablo? Al Cristo dentro de nosotros.
al Espíritu Santo dentro de nosotros. Por eso se opone tanto a una vida llena del Espíritu. A eso le teme al diablo. Y el hombre y la mujer que depende de Dios siempre coloca a Dios por delante. Señor, ve delante de mí. Pero a veces nos creemos sabios, expertos, peritos. Y ni a Dios lo invitamos. Yo me imagino que esta mujer, antes de su operación, colocó a Dios por delante. Señor, guía a los médicos. Señor, mi proceso de recuperación. Y algunas cosas que me compartió en su momento, fuertes, seguramente, bueno, desde la fuente, quizás reales, pero espirituales fuertes. Pero allí estuvo la mano de Dios. Y mujer, cree que el Dios que te ha sostenido hasta aquí, Él te levantará. Él te levantará y seguirá siendo ese instrumento útil en sus manos. Dependencia en Dios, lo que muchos de nosotros no practicamos, no hemos aprendido a depender de Dios. Todo es mi fuerza, mi inteligencia, mi capacidad. Yo tengo que confesarlo porque la vida espiritual son procesos. ¿Y cuántas veces, y le ha pasado a usted? A veces, bueno, en esa parte no, pero quizás desde la parte de las capacidades intelectuales que Él me ha dado. Y toca en un momento entender que la obra la hace Dios. No es la estructura homilética, no es el conocimiento, no es la oratoria. A veces ayunamos y porque ayunamos, ahora sí Dios va a hacer, o voy a ver maravillas porque ayuné. Y si Dios no te respalda, ¿de qué te sirvió el ayuno? De nada. De nada. Ah, que porque oré, estuve en oración 3 horas. Y porque estuve en oración 3 horas, ahora Dios va a comenzar. Pues puedes estar 6, 10 horas y lo que sea. Pero si Dios no mueve la mano, nada va a pasar. Porque a veces le damos el poder y le damos la gloria a la disciplina y a los medios y nos olvidamos que el que tiene el poder es Dios y que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, que es contra un enemigo más poderoso que nosotros, pero el cual es inferior al Dios en el que hemos creído. Y mientras no aterricemos a eso y lo aceptemos de buena gana, no vamos a llegar. Porque algunos cuando oyen al pastor hablar así, dice otra vez las herejías del pastor. Man, el conocimiento espiritual es cosa seria. Conocimiento espiritual es cosa seria. Y esto no es solo de cabeza, esto es espiritual. Cierra tus ojos allí donde estás. ¿Cómo? Cierra tus ojos allí donde estás. Ubica un elemento clave que tú sabes que te roba la comunión con Dios, que ahuyenta al Espíritu Santo, que entristece al Espíritu Santo en tu vida. Si se pudiese utilizar el término, la cabeza de tus problemas espirituales, de tus debilidades espirituales.
Los días te han demostrado que en tus fuerzas no puedes. Ahora, yo sé que ese elemento hay en tu vida, ese elemento que consientes, seguro te da seguridad, te da placer, te da satisfacción, por eso lo consientes y a veces alimentas, que ese elemento es de valor para ti, desde un mal supuesto, desde un mal conocimiento. Pero déjame decirte, por más seguridad que te dé, por más satisfacción que te dé, si te separa de Dios, patéalo y mándalo a la Patagonia. Suéltalo. Y colócate en las manos de Dios. Y dile a Dios, purifícame, lávame, límpiame de mi maldad. Renueva en mí mi espíritu. Un espíritu fiel. Pero como esto es de convicción, mientras no lo veas como pecado, no va a suceder mayor cosa. Pero eso que te he dicho, ve tú y haz lo mismo esta tarde, en la noche, mañana, pasado mañana, y no descanses hasta ver el cambio en tu vida. Eso que te roba la comunión con Dios, eso que te roba la vitalidad espiritual, eso que te impide oír a Dios, ser útil en las manos de Dios. Necesitamos ese cambio radical y profundo, lo necesitamos todos. Y Dios hará maravillas en nosotros y a través de nosotros. Señor, gracias. Gracias por tu bondad. Y gracias, Dios, por tu misericordia. Que aun cuando te hubiésemos fallado flagrantemente, estrepitosamente, vergonzosamente, en tu amor y en tu misericordia y en tu poder, nos puedes y quieres restaurar. Oh Dios, levanta en esta congregación esos hombres y esas mujeres que te aman de corazón. Y porque te aman de corazón, están dispuestos a soltar lo que sea, a presentarte delante de ti a cara descubierta. Señor, yo soy esto, yo he sido esto, pero ya no más. Cámbiame, renuévame, purifícame, libértame y úsame. Úsame, respáldame, porque quiero servirte. Y esto no es para un día, ni para 2, ni para 3. Esto es para tenerlo presente todos los días. Todos los días. Y si lo mantenemos presente todos los días y lo practicamos todos los días, el filo que Dios nos vaya dando no se acabará. La llama que Dios encienda en ti, en nosotros,
no se apagará. Y por el contrario, se incrementará más y más y más y más. Y las serpientes huirán de ese fuego. Pero seremos de bendición para muchos. Gracias a Dios por estos tus hijos. Espíritu Santo, recuerda esta verdad. Afirma esta verdad. Y aún Dios, aquellos que no tomaron notas, o no pueden tomar notas, o no quisieron tomar notas, pudiendo hacerlo, despiértalo, Dios, si son hijos tuyos. Sácalo de la prisión en la que han caído. Purifícalos, despiértalos y renueva ese espíritu en ellos, para que sea un espíritu fiel y recto, para honra y gloria de tu nombre. Gracias, Dios. Gracias. Gracias. Gracias, porque tiene buenos planes para con nosotros, a nivel individual, a nivel familiar y a nivel eclesial. Gracias.